Casimiro Cortijo y de Mari Carmen Abón, que se hicieron populares en la década de los años 50, en los comienzos de la emisora, con programas tan conocidos como los que hemos reproducido ahora en estos momentos del recuerdo. Lo cierto es que con 10.000 pesetas donadas por un ayuntamiento que andaba más bien escaso de recursos, 1.000.000 de discos que salieron de la entusiasta donación de las discotecas barbastrenses, un giradiscos con aguja de acero que había que cambiar cada 4 canciones y un transmisor de onda corta de 80 vatios de potencia, cuyas emisiones, se captaban en Suecia, pero que en horas nocturnas no pasaba más allá del túnel de ferrocarril, nacía el 7 de septiembre de hace 39 años Radio Barbastro, estación escuela número 21 del Frente de Juventudes. Una precariedad en los medios técnicos, pero como contrapartida, la enorme riqueza en entusiasmo y entrega de unos hombres y unas mujeres que suplían con mucha imaginación la falta de medios. Sin contar las horas, se trabajaba por amor a la radio y en cualquiera de los casos, con mucha suerte, se llegaba a una gratificación mensual en torno a las 250 pesetas. Eran unos buenos tiempos, señor Cortijo. Usted los acaba de rememorar con Mari Carmen hace unos instantes, y lo que ahora se trata es de que precisamente se haga un recuerdo de aquella época larga para usted, 30 años como director en una emisora local. Pues sí, eran buenos tiempos, porque eran tiempos de mucha ilusión. Posiblemente también para nosotros eran buenos tiempos porque es bueno, y ahora firmaríamos cualquiera por tener 30 años menos. Pero indudablemente era un desafío hacer en Barbastro algo nuevo, algo que constituía novedad, porque en aquella época coincidía que no había vuelto todavía el cruzado aragonés en su segunda época. Desapareció con motivo de la guerra civil y no había vuelto todavía, por tanto llegaba el único medio informativo que hasta la reaparición del cruzado tendría la ciudad y tendría la comarca, porque no existía entonces desaparecida la emisora que tenía montada Borao en Jaca, o que era Radio Huesca, por tanto era la segunda emisora que surgía en la provincia, y eso indudablemente pues causaba tremenda ilusión tanto a los oyentes como a los que nos tocó ser un poco pioneros de la radio por estos pagos. Sí, en el año 1965 pues hay un susto breve, porque la emisora enmudece, pero continúa. Pero que duró unos meses entre unas cosas y otras, porque entonces era tan novedad la frecuencia modulada en España que los equipos de emisión, los transmisores, había que importarlos. El que nosotros empezamos usando fue de la casa Singer norteamericana, un Synchronic. Aquello fue curioso porque cuando salió el decreto del plan transitorio de ondas medias, nos habíamos quedado completamente tranquilos, puesto que creo que en su artículo 3 el decreto decía que de las emisoras institucionales, es decir, emisoras del Estado, aparte de las de Radio Nacional, debía quedar 2 emisoras en Madrid y una en cada restante provincia española. Como entonces la única emisora estatal que existía en la provincia era la de Barbastro, pues pensamos que, lógicamente, por aquello que decía el decreto, que continuaría, y que continuaría además en onda media. Pero la sorpresa para todos fue cuando una orden ministerial, por tanto de inferior rango, dijo eso de cuando digo, no digo, que digo Diego. Y entonces pues decidieron que en alguna provincia quedasen 2 emisoras y que en esta no quedase ninguna. Hubo entonces que moverse, encontramos apoyo popular y hay que decirlo también, apoyo oficial a nivel local y a nivel provincial,
y entonces la única forma de salvar la emisora es convertirnos con otras emisoras hermanas en pioneros de la frecuencia modulada, cuando en España apenas si se fabricaban receptores de frecuencia modulada, y cuando los más conspicuos entre las altas figuras de la radiodifusión española, como por ejemplo, quizá la gente ahora ya no lo recuerde por los años que han transcurrido, pero quien está al tanto de la radio de entonces, Tarín, que era el director en Radio Barcelona, pues hizo el pronóstico de que aquello sería flor de un día, lo de la frecuencia modulada, que pasaría pronto a la historia. Nos tocó a nosotros ser pioneros y hacer que aquella radio que emitía para muy poquitos receptores fuera arraigando hasta que fue lo que es hoy, la que se ve que es la radiodifusión del futuro y que lo es ya del presente. Es de suponer que a la satisfacción que se une en su caso por ser director de 30 de los casi 40 años de esta emisora contrasta con el cierre de que ha sido objeto pues hace escasamente un mes. Sin embargo, vamos a ver si es posible hablar de los programas más atractivos de aquella época, de la de usted, de la noticia más curiosa que pueda recordar en estos momentos, y en definitiva pues de lo que fueron casi 3 décadas consecutivas al frente de los destinos de Radio Juventud de Barbastro, en principio. Sobre esto que has dicho al comienzo de tu parrafada, de cómo nos ha cogido el cierre, hay que tener en cuenta que aquí habíamos hecho ya, con cierta ironía y con cierta amargura quizá también, habíamos hecho popular la frase de que estamos viviendo momentos cruciales, porque esta es la cuarta vez que se intenta cerrar esta emisora. Quizá por eso, y porque yo siempre he pecado de optimista, no me lo acabo de creer, y pienso que aún habrá solución de un tipo o de otro. Quizá la solución autonómica sea la que en este momento se vea como más posible. Después de ese primer intento, que fue el plan transitorio de ondas medias, pues hubo otros intentos que lo que ocurre es que no los cacareamos mucho, porque esto a la gente siempre le impresiona, y como se pudieron solucionar de una manera o de otra, unas veces apretándose el cinturón, otras veces haciendo determinadas gestiones, pero se pudo solucionar. Esta vez veremos lo que ocurre, pero todavía estamos aquí, todavía estamos vivos, ya veremos. En cuanto a esos programas, pues sí, cuando nació la radio eran los más populares, eran posiblemente Barbastro al Día, que en los primeros meses quien lo redactaba no era yo. El primer redactor de Barbastro al Día fue Francisco Zueras Terrén. Luego, esto, una continuidad día a día pesaba, y pidió el relevo, pero todavía siguió algún tiempo leyéndolo, que era quien lo leía. Cuando lo redactaba Francisco Zueras, lo escribía, lo leía ante el micrófono Félix Samitier. Claro, coincidía que Félix Samitier era el jefe de la policía municipal, y eso fue lo que dio lugar a que hubiera que relevarle también. Hubo que relevarle porque quizá yo a lo mejor por menos años empecé a meterme con cosas que se podían no meter, por ejemplo con el ayuntamiento, y claro, el alcalde empezó a opinar que no resultaba de buen efecto que en alguna ocasión hablase criticando alguna acción del ayuntamiento la voz del jefe de la policía municipal. Entonces llegó el relevo para él, y estuvo bastante tiempo leyéndolo antes de que empezara a hacerlo Emilio Fajarnés, Paco Solís, que entonces era un colaborador desinteresado, que iba con mucha frecuencia a diario a la emisora, porque resultaba
que era novio de la primera locutora que tuvimos, Mari Carmen Ibáñez. Fue con la voz femenina que se iniciaron las emisiones en el año 51. En cuanto al disco dedicado, hubo una cosa muy simpática. Hubo una marca de un detergente que se le ocurrió poner en la parte superior, en el estaño que cerraba la botella, era la reproducción de un disco. Y entonces, con un acuerdo publicitario que hizo con nosotros, podían venir y dedicar un disco, pagando en lugar de las 5 o las 3 pesetas que costaba, según que se fuera o no se fuera socio, pagaban con aquel disquito que sacaban de la botella. Dicen las malas lenguas que alguna chica joven vaciaba por la fregadera la botella de Mistol para poder pronto ir a comprar otra y disponer del disco con el que hacer la dedicatoria. Otro programa que fue muy interesante y que además empezó por verdadera casualidad, como consecuencia de una anécdota que estaba contando el que entonces era nuestro crítico taurino, que además resultaba bonito. Ya había uno en Radio Nacional, en la Radio Nacional de entonces, que tenía esa misma característica, y es que hablando de toros, pues enseguida piensa uno en andaluz, aunque la afición sea de toda España. Y este colaborador nuestro, este crítico, hablaba con acento andaluz, aunque él había nacido en Asturias, pero por ser hijo de militar se había criado en la línea de la Concepción, y él pues hablaba con acento andaluz. Él usaba el seudónimo de Don Manuel, y contando una anécdota que le ocurrió cuando fue a ver una de las corridas del Pilar a Zaragoza, pues surgió de la manera más improvisada del mundo el programa Operación Pañuelo, que iba a tener una popularidad extraordinaria, como saben los oyentes de cierta edad. El realizador de este programa fue un Fructuoso González Alonso, recientemente fallecido, y que usaba como seudónimo el nombre de Don Manuel. Además, no Don Manuel, sino como él quería que se dijera, Don Manuel, terminado en E. Fue un programa de verdadero impacto y tuvo, pero en ocasiones hasta noches enteras, a los oyentes pendientes de los receptores y del resultado de las subastas que se realizaban como una de las formas de recaudar fondos y artículos alimenticios para los asilos de ancianos de la ciudad. Sí, yo creo que de alguna forma hemos seleccionado los aspectos más curiosos, pero sobre todo los programas más destacados de su época. Y vamos a continuar dentro de este reportaje rememorando otros programas de épocas más recientes. Nos referimos, después de Casimiro Cortijo, se hizo cargo de la dirección de la emisora ya como radiocadena española, Carlos Reguero. Más tarde lo haría Javier Cortijo Pardo, hoy director de Radio Nacional de España en Palencia, un hombre que se curtió precisamente aquí en estos estudios, que tuvo buenos maestros y que hoy es sin duda alguna un destacado profesional.